que es la aparición de un edema alrededor de las úlceras de los canales galactóforos de la mama y una proliferación celular en los bordes de las úlceras tendente a rellenarla. Pero claro, como da inflamación y da molestias, la mujer sale corriendo al ginecólogo, el ginecólogo ve eso anormal, fuera de lugar, le hará una biopsia y la biopsia será diagnosticada de carcinoma intraductal de mama. Y esa señora se estaba curando, esa señora no tenía cáncer ya. Eso yo sé que es brutal, porque hoy por hoy es la causa de muerte más grande en mujer que existe, el cáncer de mama. Y sin embargo el cáncer de mama se diagnostica siempre en fase de curación. Ahora lo cogemos nosotros. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, con ese cáncer de mama? Tranquila, señora, que usted no tiene ningún problema, ni biopsia ni nada. Déjelo, y lo mismo que a los 15 días, terminado el proceso de cicatrización de la herida del cuchillo del jamón, el edema se retira y la zona se queda cicatrizada, exactamente hace lo mismo el organismo en la mama. Y al cabo de un tiempo, eso se retira y no pasa absolutamente nada. Y esa es la tercera ley, porque en la tercera ley hay 3 tejidos. Os había dicho, este que os he hablado es el ectodermo, pero hay un tejido que es el endodermo, que es el tejido que forma fundamentalmente el tubo digestivo, que funciona completamente al revés. En vez de perder sustancia en fase activa, lo que hace es proliferar sustancia en fase activa y necrosarse en solución. Por ejemplo, un señor vive un conflicto, lo que nosotros llamamos un conflicto de guarrada. Se le han hecho una guarrada muy grande, como un caso concreto, un señor que es socio de su cuñado, y que un día, pues yendo a la notaría, después de muchos años en sociedad, descubre que el cuñado lo ha ido haciendo todo a su nombre y prácticamente lo tiene dejado en la calle. Vive la situación no en cuanto a la pérdida económica o en la posibilidad de que, bueno, pues después de tantos años resulta que yo prácticamente no tengo nada, sino en que mi cuñado me ha hecho una guarrada. El colorido del conflicto es el que determina el área concreta del cerebro lesionada y por lo tanto el órgano afectado. Por eso 100 mujeres de mama que tienen un problema de mama, las 100 tienen un conflicto con el mismo colorido. Si son diestras en mama izquierda, sería un conflicto de madre-hijo, conflicto de separación de un hijo. Si es en la derecha, sería un conflicto general y fundamentalmente de pareja. Bien, pues este señor que os cuento, al vivir el conflicto como guarrada, no como pérdida económica, sino como guarrada, él lesiona el relé cerebral que rige el colon. Y mientras él está viviendo ese conflicto activo, en el colon se está produciendo un tumor, sería el carcinoma de colon, y está creciendo un tumor en la luz del colon. Mientras ese tumor crece y no llega a un tamaño suficiente, no afecta al tránsito intestinal, el tránsito se mantiene, luego esta persona no tiene sintomatología. Pongamos que al cabo de 1 o 2 meses, después ya de decidirse, porque no le ha dicho nada a su mujer, que es la hermana de su cuñado, entonces ya habla con el cuñado, le dice, mira tal, el cuñado reconoce su error, dice, no te preocupes, esto lo arreglamos, perdóname, empecé poquito a poco y luego ya no he sido capaz de pararlo, pero temiendo que tú te enteraras y tal y cual, pero vamos a arreglar todo. Resuelve su conflicto este señor cuando llega a la notaría y arreglan todo. Y a los 2 días empieza a sangrar por el recto. ¿Por qué sangra? Porque es un endodermo y en fase de solución ahora se tiene que necrosar el tumor que ha crecido en fase activa. Y ese es el primer síntoma que este señor tiene. Tiene una rectorragia. Él no está acostumbrado a hacer de vientre con sangre. Nadie de eso estamos acostumbrados a eso ni lo vemos como normal. Y sale corriendo al médico. El médico le hace una colonoscopia y se encuentra allí un tumor sólido en el colon y dice carcinoma de colon y desencadena todo el protocolo. Ese señor, cuando ha llegado al médico, estaba curado. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Porque muchos os plantearéis, bueno, entonces, ¿por qué la gente, dejándose a su libre albedrío a casa, no se cura? Que es la pregunta que hace todo el mundo, puesto que en el 80-90% de los casos podríamos dejarlo, puesto que aparece la sintomatología en fase de curación. Hay una teoría, y además esta para mí tiene un particular interés personal, que es la teoría de las metástasis. Si alguno de vosotros habéis visto en los programas de televisión que hemos hecho, en el segundo programa yo hablo precisamente de las metástasis. Es más, no me quería venir de Barcelona sin hablar de eso, y si no me llegan a dejar hablar en el programa, corto el programa y hablo de ello, porque tiene una importancia tremenda. Toda la oncología se basa en 2 hechos fundamentales. El primer hecho es en el diagnóstico del patólogo, del anatomopatólogo, el que analiza las células. Toda la clase médica, no solamente los que no son médicos, sino también los médicos, piensan que el patólogo hace siempre diagnóstico de certeza. El patólogo, como dice Hammer, es siempre una tirada de dados. No sé que esto es muy duro, pero como tengo amigos patólogos, incluso amigos patólogos que trabajan con nosotros, están de acuerdo completamente en esta expresión, que es una tirada de dados.
Es decir, un patólogo, es muy triste decirlo, pero lo vais a saber, no sería nunca capaz de diferenciar una proliferación celular tendente a formar un callo de fractura de un señor que le ha pillado un coche y le ha roto el fémur, de una proliferación celular tendente a formar un osteosarcoma, si no se le dice de quién procede la muestra que va a poner en el microscopio. Es decir, no son capaces de diferenciar una proliferación celular tendente a formar una cicatriz de una proliferación celular tendente a formar un cáncer. ¿Quién les da el diagnóstico? El diagnóstico lo da en medicina, el diagnóstico de certeza en oncología es oído 3 servicios. Servicio de anatomía patológica, oncología, el clínico y el radiólogo. Pero ninguno por sí mismo tiene diagnóstico de certeza en oncología. Ninguno podría diagnosticar un cáncer. Ahora, unidos los 3, si esta muestra que le mando al patólogo es de un señor que le ha pillado un coche hace 15 días en la puerta del hospital, le ha roto el fémur y mira, está aquí con las cayolas, está tan fresco, está campante, comiendo y durmiendo y bebiendo todo, blanco migado, un cuchara alrededor, con la imagen radiológica donde se ve el corte en el fémur, está clarísimo, la muestra que me has dado es de un callo de fractura. Y este otro, pues mira, este es otro señor que tenía un cáncer de hígado hace 2 años y entonces ahora tiene ya metástasis generalizadas por todo el cuerpo y tal. Pues blanco y migado, cucharas alrededor, esto es una metástasis. Y no es cierto. En anatomía patológica, en el diagnóstico celular, se tienen que dar 10 pasos. Y en cada uno de esos pasos hay 10 variables. Es decir, hay montones de trabajos de la medicina clásica que demuestran que un mismo trozo de un tejido mandado a 25 patólogos diferentes sin decirle de dónde procede daría 25 diagnósticos distintos. Y eso es la base fundamental de la oncología, hasta el extremo que en la calle figura que un patólogo es capaz de diagnosticar de una formación celular benigna, de una maligna, de si esto es un cáncer de grado tanto, eso es totalmente falso. Y luego la espina dorsal de la oncología es la creencia en la teoría de las metástasis. La teoría de las metástasis sigue viva, nada menos que desde hace 119 años, que la postuló un médico alemán que se llamaba Virchow. Entonces esta teoría dice que un cáncer originario puede dar metástasis, o sea, puede dar otro tumor en otra zona del organismo mediante diseminación hematógena. Es decir, que una célula cancerígena se separa de tu tumor originario y da metástasis. Y se implanta luego en otro territorio y allí se reproduce y da por lo tanto un segundo cáncer. Hay un hecho que es indudable y todos lo vemos, que es que un cáncer se puede diseminar por el organismo y que un cáncer que hoy lo tenemos localizado aquí, dentro de 6 meses puede estar en 5 partes más, ¿no? De alguna manera había que explicar ese hecho incuestionable. Entonces, como todas las teorías siguen vivas hasta que alguien demuestra que son falsas o encuentra otra teoría que sea más creíble que la anterior. Mientras tanto, esa teoría seguirá viva. Y esta estuvo hasta los años 60, hasta 1960 y poco, estuvo prácticamente inmaculada. Pero en esa época nos damos cuenta de que, por ejemplo, si tenemos un cáncer de hueso en la rodilla y al final nos aparece en el pulmón, todos pensaríamos que esa célula de la rodilla, caminando por la sangre,